Muy buenas noches, qué bueno que nos están acompañando por su canal, el canal de la Iglesia del Tercer Día. El día de hoy vamos a continuar con la rica lectura del libro de Romanos en la versión amplificada, parafraseada y armonizada. Y recuerden que el propósito de esta lectura es dar complemento a las ricas versiones que igual ustedes también tienen. Yo disfruto en lo personal una lectura en Mi Reina Valera 1960, en La Dios habla hoy, en una TLA, y esta versión, al ser una versión extendida, nos da luz sobre cada uno de los versículos. El propósito es que vayan coleccionando los capítulos, que los tengan disponibles al alcance de cualquier momento y que los puedan ir escuchando en el carro o mientras están en casa. Bueno, el propósito es que ustedes tengan esta lectura al alcance de sus manos. Vamos a continuar con el capítulo 5 del libro de Romanos. Dice así las Sagradas Escrituras. Resultado de la justificación. Y puesto que Dios ya nos ha hecho justos gracias a la fe que hemos depositado en Cristo Jesús, tenemos ahora paz para con Dios. Pues por la fe que hemos depositado en Cristo, hemos entrado en esta gracia de la justificación, acercándonos confiadamente a Dios para gozar de su favor, y estamos firmes y nos gozamos con la esperanza de tener parte en la gloria de los hijos de Dios. Y no solo nos gozamos en la esperanza de esta gloria futura, sino que también tenemos gozo en nuestros sufrimientos presentes, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia como resultado de nuestra paciencia, la cual nos da firmeza de carácter para soportar y nos ayuda a confiar cada vez más en Dios. Y esta firmeza de carácter nos permite mantener la frente en alto en cualquier circunstancia, sabiendo que todo irá bien y así saldremos aprobados. Y el salir aprobados nos llena de esperanza. Y esta esperanza no nos avergüenza ni nos defrauda, porque Dios ha llenado con su amor nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha dado, cual prenda preciosa de su gloria. Pues cuando nosotros éramos incapaces de salvarnos, pues estábamos todavía enfermos del pecado, Jesucristo, en el tiempo señalado por Dios y anunciado por los profetas, murió por el pecado de todos los impíos como nosotros. No es fácil que alguien se deje matar en lugar de otra persona, ni siquiera en lugar de una persona justa, aunque quizá alguien estaría dispuesto a morir por la persona que le haya hecho un gran bien. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por el pecado de todos nosotros. Y ahora, después que Dios nos ha hecho justos mediante la muerte de Cristo, con mayor razón seremos salvados del castigo final por medio del precio infinito de la sangre de su Hijo. Porque si Dios, cuando todavía éramos sus enemigos, nos reconcilió consigo mismo mediante la muerte de su Hijo, con mayor razón seremos salvados por su vida, ahora que ya estamos reconciliados con Él. Y no solo estamos reconciliados, sino que también nos gozamos de tener en Dios un Padre y de ser sus hijos adoptivos por la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. Pues por Cristo ahora formamos parte de la gran familia de Dios. La muerte a través de Adán y vida a través de Cristo. Ya que por medio de un solo hombre, Adán, entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte se propagó a toda la humanidad. Es así que la muerte también pasó a todos
por aquel de quien todos pecaron. Pues antes de la ley ya había pecado en el mundo, mas no era imputado el pecado a los hombres como una transgresión de la voluntad de Dios, puesto que no había ley. Sin embargo, desde el tiempo de Adán hasta el de Moisés, la muerte reinó sobre los que pecaron, aunque el pecado de estos no consistió en desobedecer un mandato como hizo el primer Adán, el cual fue figura de aquel segundo que había de venir, es decir, Cristo Jesús. Pero el delito de un solo hombre, Adán, no puede compararse con el don de la gracia que Dios nos ha dado, pues si por el delito de este solo hombre muchos murieron, por el don que Dios nos ha dado gratuitamente por medio de un solo hombre, Jesucristo, muchos recibirán la salvación. Y con el don no sucede como en el caso de aquel único hombre que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación de muchos. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para hacer justos a los hombres. Pues si la muerte reinó como resultado del delito de un solo hombre, es decir, de Adán, con mayor razón aquellos a quienes Dios, en su gran bondad y gratuitamente, hace justos, reinarán en la nueva vida mediante un solo hombre, Jesucristo. Y así como el delito de Adán puso bajo condenación a todos los hombres y los llevó a la muerte, así también el acto justo de Jesucristo hace justos a todos los hombres para que tengan vida. Es decir, que por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron constituidos como pecadores, pero de la misma manera, por la obediencia de un solo hombre, muchos son constituidos como justos, ya que la gracia causa en aquellos a quienes se comunica mayores efectos para el bien que el pecado de Adán para el mal. Pues la gracia de la justificación nos es comunicada por los méritos de Jesucristo. No solo después de aquel pecado original, sino después de una infinidad de pecados actuales que hemos cometido y que habremos de cometer. La ley se introdujo para hacer más evidente el pecado, de modo que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y así Dios se mostró aún más bondadoso, pues no estaba otorgando el perdón por un pecado, sino por una abundancia de ellos. Y así como el pecado reinó trayendo la muerte, así también la bondad de Dios reinó haciéndonos justos y dándonos vida eterna mediante nuestro Señor Jesucristo. Vamos al capítulo 6. Muertos al pecado, vivos en Cristo. ¿Y qué diremos entonces? ¿Vamos a seguir pecando para que la gracia abunde y Dios se muestre aún más bondadoso? Claro que no. Nosotros ya hemos muerto respecto al pecado. ¿Cómo pues podremos seguir viviendo en pecado? ¿No saben ustedes que en el bautismo quedamos unidos a Cristo Jesús y así también quedamos unidos a su muerte? Porque en el bautismo fuimos sepultados juntamente con Él, muriendo al pecado, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, después de haber salido de las aguas del bautismo, resucitemos para tener una vida nueva junto con Él. Porque si nos hemos unido e incorporados con Jesucristo para morir con Él y con Él también nos uniremos para resucitar como Él y con Él. Así que pasaremos a formar parte de Él en todo. De igual manera, nuestros viejos deseos pecaminosos fueron clavados en la cruz junto con Él, porque sabemos que nuestra antigua naturaleza fue crucificada con Él, para que nuestro cuerpo pecador ya no esté bajo el dominio del pecado, ni tenga que someterse otra vez a su esclavitud, porque el que ha muerto por el bautismo queda libre del dominio del pecado. De modo que si creemos que hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él y que no recaeremos más en el pecado, que es la muerte de nuestra alma. Sabemos que Cristo, habiendo resucitado, venció a la muerte y no volverá a morir.
pues la muerte nunca más ejercerá en él poder alguno. Pues Cristo, en cuanto al morir, como fue por destruir el pecado, bastó que muriese una sola vez para nunca más morir. Pues destruido el pecado, sería inútil otra muerte. Mas en cuanto al vivir, vive eternamente para Dios y goza de una vida gloriosa e inmortal, así como Dios es inmortal y glorioso. Así también, ustedes considérense igualmente muertos respecto al pecado, pero vivos eternamente para Dios en unión con Cristo Jesús, nuestro Señor. Por lo tanto, no dejen ustedes que el pecado siga dominando en su cuerpo mortal y que lo siga obligando a obedecer los deseos desordenados de su carne. No ofrezcan ninguna parte de ustedes mismos para pecar como si fueran instrumento útil para la maldad, sino más bien ofrézcanse por completo a Dios como aquellos que han sido traídos de la muerte a la vida, y ofrézcanle cada parte de ustedes mismos para que Él los use como instrumentos de justicia, aptos para sus buenos propósitos. Así, el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues no están sujetos a la ley del pecado y de la muerte, sino a la bondad y a la gracia de Dios que nos ha dado la libertad de hijos, que aquella ley no pudo darnos. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a seguir pecando porque no estamos sujetos a la ley del pecado y de la muerte, sino a la bondad de Dios? Claro que no. Ustedes saben muy bien que si se entregan como esclavos a un amo para obedecerlo, entonces son esclavos de ese amo a quien obedecen. Y esto es así, tanto cuando se entregaron al pecado, lo cual los llevó a la muerte, como si se entregan a Dios para vivir en la justicia. Pero gracias a Dios que ustedes, que antes eran esclavos del pecado, ya se han entregado de corazón a la forma de enseñanza del Evangelio que han recibido para poder obedecer a Dios. Y así, libertados de la esclavitud del pecado, se han convertido en siervos de la justicia. Y esto me hace anhelar que obedecerán a este nuevo amo, como obedecían a aquel cruel tirano. Les hablo así, usando el ejemplo del esclavo y del amo para que me entiendan mejor, porque ustedes, por su debilidad, no pueden entender bien estas cosas. De modo que, así como antes entregaron su cuerpo al servicio de la impureza y la maldad para hacer lo malo, entreguen también ahora su cuerpo al servicio de la justicia para hacer lo bueno, con el fin de llevar una vida santa. Cuando ustedes todavía eran esclavos del pecado, no estaban al servicio de la justicia, porque no podían hacerlo. ¿Qué beneficio obtuvieron en ese momento de las cosas de las que ahora se avergüenzan? Ninguno, por cierto. Esas cosas solo los llevaron a la muerte. Pero ahora, libres de la esclavitud del pecado, han entrado al servicio de la justicia de Dios. Esto sí les es provechoso, pues el resultado es la vida santa y finalmente la vida eterna. Porque la paga del pecado es la muerte, pero el don de la gracia de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús, nuestro Señor. Capítulo 7. Hermanos y hermanas, ustedes conocen bien la ley y saben que la ley solamente tiene poder sobre una persona mientras esa persona vive. Esto consta claramente en la ley del matrimonio, pues por esta ley, una mujer casada está ligada a su esposo mientras éste vive. Pero si el esposo muere, la mujer queda libre de la ley que le ligaba a él. De modo que, si tiene relaciones sexuales con otro hombre mientras su esposo todavía está vivo, comete adulterio. Pero si su esposo muere, ella queda libre de esa ley y no es una adúltera si se casa con otro hombre. Entonces, mis hermanos y hermanas, ustedes también al incorporarse a Cristo han muerto con Él a la ley del pecado para quedar unidos a otro, es decir, a aquel que después de morir resucitó, estando ligados a Él por medio de la ley de la vida. De este modo, podemos decirlo así, estamos casados con Cristo, lo cual nos permite llevar, gracias a la fecundidad de la gracia, una cosecha de buenas obras agradables a Dios. Porque cuando vivíamos como pecadores,
La ley del pecado y muerte sirvió para despertar en nuestros cuerpos los malos deseos y lo único que cosechamos fue la muerte misma. Pero ahora que hemos muerto a la ley del pecado que nos tenía bajo su poder, hemos quedado así libres para servir a Dios en la nueva vida del Espíritu y no bajo una ley ya anticuada que obedecíamos mecánicamente. Vamos a decir por esto que la ley es causa del pecado. Claro que no. Sin embargo, de no ser por la ley, yo no hubiera sabido lo que es el pecado. Jamás habría sabido que codiciar es contra la ley si la ley no hubiera dicho, no codicies. La ley no es pecado, ni nos inclina al pecado. Más al contrario, nos hace conocer para que lo podamos evitar. De esta manera, el pecado, aprovechando la oportunidad que brinda el mandamiento, despertó en mí todo tipo de codicia y malos deseos, ya que estábamos bajo su dominio. Pero sabemos que mientras no hay ley, el pecado no tiene poder para matar. Hubo un tiempo en que, sin la ley, yo tenía vida, pero no conocía la injusticia y la malicia que se ocultan en los malos deseos, ni el estado funesto a que me reducía el pecado. Pero cuando llegó la prohibición, el pecado cobró vida por la autoridad que la ley le daba, por cuanto el pecado sin la ley no tiene autoridad para matar, y es así que el pecado, aprovechándose de mi transgresión, me mató. Y hallé que el mismo mandamiento que era para dar vida, a mí me resultó para dar muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, por seducirme con el falso celo de mantener la libertad que las prohibiciones de la ley parecían disminuirme, y con el mismo mandamiento que debía servir para darme vida, me dio muerte. Lo importante por entender es que la concupiscencia es la raíz del pecado y que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero entonces, ¿lo que es santo, justo y bueno me llevó a la muerte? Claro que no. Lo que pasa es que el pecado, para demostrar que verdaderamente es pecado, me causó la muerte valiéndose de lo bueno de la prohibición. Y así, por medio del mandamiento, quedó demostrado lo terriblemente perverso, infame y malo que es el pecado. Sabemos también que la ley es espiritual, pero yo soy carnal y débil. El problema no está en ella, sino en mí, porque estoy vendido como esclavo al pecado. Por esto, no entiendo el resultado de mis acciones, pues no hago lo que quiero y en cambio aquello que odio es precisamente lo que hago. Sé bien que no estoy actuando correctamente y mi conciencia me dice que las leyes que estoy quebrantando son buenas. Pero si lo malo que hago es precisamente lo que no quiero hacer, porque es contra la ley, reconozco con ello que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace lo malo, sino la concupiscencia que mora en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza débil, no reside el bien, pues aunque tengo el deseo de hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Pues no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Ahora bien, si hago lo que no quiero hacer, ya no soy yo quien lo hace, sino la concupiscencia que está en mí. Así me doy cuenta de que, aunque queriendo hacer el bien, solamente encuentro el mal a mi alcance, ya hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre espiritual, el hombre interior, me deleito en la ley de Dios y en observar su voluntad, pero veo en mí algo que se opone a mi capacidad de razonar. Es la ley del pecado que está en mí y que me tiene preso. Desdichado de mí, ¿quién me librará del poder del pecado y de la muerte que está en mi cuerpo? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, que me libertó. Él lo ha logrado. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Bien, vamos a dejarle aquí. Hemos llegado hasta el capítulo 8. Vamos a empezar el capítulo 8 en la próxima reunión de
los jueves. Así que vayan coleccionándolo y por supuesto, si hay alguna duda, comentario, sugerencia, la estaremos recibiendo por nuestro canal también de Facebook. Estamos a sus órdenes los martes, los jueves y los domingos. Y próximamente les vamos a tener una sorpresa muy interesante. Así que nos estaremos viendo o escuchando la próxima semana. Dios los bendiga y que el Señor los guarde.